¿Qué tal? Saludos. Ya ha empezado la Volta a la Comunidad Valenciana en el día de hoy, 4 de febrero, como era de esperar, ¿no? Una etapa que se ha decidido al sprint en la localidad de Torreblanca. No os hago más esperar, evidentemente, para ser quién es el ganador. Ha sido Biniam Girmay, el corredor del Never Say Never, la segunda victoria de la temporada del equipo presidido por Andrés Iniesta. La primera, evidentemente, era el Tour Down Under con Ethan Vernon. También al sprint, y esta segunda pues ha sido de Biniam Girmay. Ahora hablaremos evidentemente cómo ha sucedido y tal la etapa, pero antes de empezar como tal de la etapa, creo que ni tan siquiera ha tomado la salida al corredor del Lidl Trek, Mats Pedersen. Realmente ha sufrido una lesión, creo que una fractura en el tobillo. No, perdón, sí ha iniciado como tal la etapa, pero evidentemente en una caída pues ha tenido que abandonar desgraciadamente el corredor danés del equipo Lidl Trek. Realmente es un debut de temporada, pues no sé si frustrante, pero sí, evidentemente no está ni mucho menos entre los planes que Mats Pedersen se lesionase solo empezar pues la temporada, en este caso en esta primera etapa, la Volta a la Comunidad Valenciana. Es una auténtica lástima porque, sin lugar a dudas, él era uno de los grandes favoritos para llevarse la etapa en el día de hoy. Ya es cierto que me extrañaba que no lo veía al menos en el pelotón principal, o al menos en esas posiciones delanteras para coger sobre todo buena posición, ¿no? Para llegar a ese sprint final, y era por eso. Lo ha confirmado así su equipo, el Lidl Trek, que desgraciadamente pues ha tenido que abandonar esta Volta a la Comunidad Valenciana. Bueno, pues con esta triste noticia empezamos esta Volta a la Comunidad Valenciana. Estos vídeos que vamos a hacer durante lo que queda de semana. Así que, evidentemente, sin más dilación, pues vamos a hablar de lo que ha dado de sí esta primera etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana. Arrancamos. Bueno, vamos allá, en este caso hablando como siempre de la fuga. En este caso hay que decir, ¿no?, que yo he visto los últimos 41 kilómetros, y evidentemente pues vamos a repasar los fugados. Es cierto que yo he visto que están a tres corredores, ¿no?, pero he seguido antes de que entrasen evidentemente por televisión la señal, que estaban cuatro, ¿no? Estos son los siguientes, ¿no? Dani van der Tuk, el corredor del equipo Euskaltel Euskadi, Diego Pablo Sevilla, que es este corredor, ¿no?, el corredor español del equipo Polti Visit Malta, Mats Wenzel, el corredor del equipo Kern Pharma, el corredor luxemburgués, y Adam Lewis. Es cierto que pues, en una página de aplicación, ¿no?, que sigue también de ciclismo, pues estaban, no sé, le daban que también estaban en la fuga, pero cuando ya conectaron pues en la televisión, pues están estos tres corredores, ¿no?, Van der Tuk, Diego Pablo Sevilla y Mats Wenzel, pero bueno, finalmente se debía desfolgar, ¿no? Recordemos que la distancia máxima respecto al pelotón fue de 2 minutos en esta fuga, me refiero. Y es cierto que luego Dani van der Tuk pues intentó alargar pues su estancia de la fuga, intentando pues hacer un ataque alejándose de sus compañeros escapados, y pues evidentemente esto hizo que tanto este corredor, ¿no?, como Mats Wenzel pues fuesen neutralizados antes por el pelotón, y finalmente última instancia, creo que cuando faltan unos 22 kilómetros, llegaron a neutralizar a Dani van der Tuk, que por cierto,
corredor de Euskadi, que en su equipo pues también ha habido una mala noticia, hablamos antes, ¿no? Del abandono de Mats Pedersen, también ha abandonado su compañero de equipo Txomin Juaristi, ¿no? El corredor vasco también ha habido de abandonar también por una caída, en este caso no he concretado demasiado, pero también el equipo ha comunicado que Txomin Juaristi también ha abandonado esta volta a la Comunitat Valenciana. Realmente son dos noticias muy tristes, porque evidentemente estamos hablando, ¿no? de estas primeras carreras de temporada, ¿no? Donde hay debuts y evidentemente es triste, ¿no? Ver que evidentemente hay corredores que empiezan la temporada pues abandonando, ¿no? Evidentemente las competiciones como es esta, como es la volta a la Comunitat Valenciana. Bueno, en ese pelotón, una vez evidentemente neutralizado, estaban trabajando principalmente corredores del equipo Movistar. Creo que estaban Raúl García Pierna, también Iván Romeo, también estaba, si no me equivoco, por parte del Red Bull Bora, tanto Alexander Vlasov como también Giovanni Aleotti. También por parte del equipo Bahrain Victorious estaba Antonio Tiberi. Sobre todo trabajaban mucho el Red Bull Bora, también si no me equivoco también Arne Marit, pero finalmente quien ha atacado es este corredor que estamos viendo aquí, como es evidentemente uno de los mejores corredores jóvenes que hay evidentemente en el panorama del pelotón internacional, ¿no? Del ciclismo, como es Giulio Perizzari, el corredor italiano del equipo Red Bull Bora. Realmente ha atacado con mucha determinación. Es cierto que intentaba evidentemente, no sé si deshacer los planes iniciales, ¿no? del sprint, pero sí también un poco pues intentar pues crear una nueva fuga. Finalmente es cierto que creo que ha atacado a unos 19-18 kilómetros de meta, ahí lo vemos a 16 de meta, lo estoy tomando, pero realmente en todo momento tenía al pelotón muy cerca. Creo que la distancia máxima que llegó a estar entre él y el pelotón fue de no más de 20 segundos, ¿no? Y evidentemente, claro, y también tal y como estaba la etapa, sobre todo cómo estaba rodando, ¿no? El pelotón. Creo que llegaron si no me equivoco, llegaron a adelantarse lo habría previsto por parte del organizador, ¿no? de la Volta a la Comunitat Valenciana. Bueno, es que estaba rodando muy, muy rápido el pelotón, evidentemente, para neutralizar a Perizzari. Es cierto que llegaron a neutralizarle cuando faltaban unos, si no me equivoco, unos 4 kilómetros, disculpadme, 4 kilómetros para llegar a la línea de meta, ¿no? Pero igualmente, pues también es cierto que era muy improbable que Giulio Perizzari, pues evidentemente pues podríamos decir que deshaciese, ¿no? Los planes del pelotón para jugársela, evidentemente, la etapa al sprint, y que finalmente, como digo, sí ha sucedido, ¿no? Sí se ha decidido el sprint, evidentemente, como era de esperar. Y ya una vez, evidentemente, agrupado el pelotón, pues evidentemente se decidió, como era normal, evidentemente, o previsible, mejor dicho, al sprint final, ¿no? Se decidió al sprint final y evidentemente, es cierto que los jugadores del Pole Visit Malta están progresando muy bien, aunque es cierto que ya estaba, aunque también es cierto que por parte del Red Bull Bora estaban progresando también muy bien. Alexander Vlasov, principalmente, el corredor ruso del Red Bull Bora Hansgrohe. También está también a remar, y también es cierto que el mismo Giovanni Aleotti, también el corredor italiano del Red Bull Bora, también creo que ya estoy hablando ya de los metros finales, avanzó muy bien Ben Turner. Es cierto que por el efecto óptico, también porque estaba dando un poco el sol, pensaba que era un corredor del Euskadi, nada más lejos de la realidad, era un Ineos. Estamos hablando evidentemente del británico Ben Turner, y pues realmente me sorprendió mucho la aparición, no sé si sorpresa, de Binyam Girmay, el corredor eritreo del equipo Never Say Never. Es cierto que Girmay
es cierto que cuando faltaban unos, si no me equivoco, 5 kilómetros, todavía no estaba neutralizado ni tan siquiera Giulio Pellizzari, el corredor del Bora. Es cierto que por ahí, por ese tramo de carrera, y creo que una vez también neutralizado, se veían un par de corredores, ¿no? Del Never Say Never. Y es cierto que en tramo final uno era claramente, evidentemente, Biniam Girmay, ¿no? Claro, es cierto que estaba bien posicionado, pero tampoco era de los que tiraban mucho del carro del pelotón, ¿no? Es decir, que evidentemente en los metros finales la sensación era que cualquiera podía evidentemente ganar la etapa, estamos hablando de un sprint, evidentemente las fuerzas evidentemente se igualan, pero ni mucho menos evidentemente tal y como estaban los movimientos, pues el que estaba tirando el carro evidentemente era Biniam Girmay, pero evidentemente quien cruce o quien, mejor dicho, quien cruza el primero en la línea de meta, concretamente, pues evidentemente la línea blanca de meta, pues es quien gana como tal la etapa, y eso es lo que realmente cuenta, ¿no? No tanto evidentemente quien tira o no del pelotón, aunque evidentemente sí es una referencia un poco para hacer pronósticos. Pero también es cierto que lo que vale es eso, ¿no? Quien llegue primero. Esto es una cuestión evidentemente de perogrullo, ¿no? Y efectivamente, pues Biniam Girmay en los últimos metros, no sé si ha aparecido nada, pero realmente apareció muy bien, y ahí sí que se midió, yo creo que fue claramente a rueda, incluso no sé si a molestarle, pero sí claramente estuvo prácticamente al lado de Ben Turner, evidentemente, de los corredores también del Red Bull Bora, que están muy bien posicionados, y realmente Biniam Girmay apretó muy bien los dientes y evidentemente el manillar, y eso le valió evidentemente para que ganara la primera etapa, la Volta a la Comunitat Valenciana. Él es el primer líder de la Volta a la Comunitat Valenciana. Es cierto que luego entró un poco de duda, es cierto que en primera instancia parecía que Biniam Girmay era el primero en llegar, pero también es cierto que, insisto, había algunas dudas, principalmente por los corredores del Red Bull Bora, realmente, sobre todo Alexander Vlasov parecía que había progresado también más o menos a la misma velocidad. De hecho, la repetición me hacía dudar, pero ni tan siquiera han tirado de photo finish, y finalmente pues los árbitros han confirmado que evidentemente el ganador de esta primera etapa ha sido Biniam Girmay. Realmente se lo merece mucho, porque recordemos que Biniam Girmay no gana desde creo que no sé si la primera o la segunda etapa, no, perdón, desde la tercera etapa, estamos hablando del Tour de Francia del 2024. Por lo tanto, realmente son muy buenas noticias. Podríamos decir que junto con Evenepoel, ¿no? Realmente le ha sentado muy bien el cambio de aires, ¿no? Y además en este nuevo equipo, ¿no? Como es el Never Say Never, presidido por Andrés Iniesta. Y bueno, realmente, pues yo creo que pues, Biniam Girmay la ha sentado muy bien, ¿no? Y además que, sin lugar a dudas, pues hoy se le veía feliz y alegre. Y por supuesto, sin lugar a dudas, victoria merecida, en mi opinión, de Biniam Girmay, la primera, evidentemente, con el maillot del NSN, el Never Say Never. Y antes de repasar, ahora mismo lo vamos a hacer, ¿no? Evidentemente, las primeras clasificaciones, ¿no? De la Volta a la Comunitat Valenciana, quería recordar que pues, es cierto que en algún momento, ahora me he acordado, disculpadme, que Remco Evenepoel, es cierto que el momento que neutralizan a la primera a la fuga, ¿no? A la principal fuga, a Dani Van der Tuk, ¿no? A Max Wenzel, ¿no? A Sevilla, ¿no? Al corredor del Polti Visit Malta. Es cierto que algunos corredores, ¿no? del Red Bull Bora, dicho pues a Leotti, ¿no? el mismo Blasov, también estaba Remco Evenepoel, realmente, evidentemente no está ni mucho menos en las esquinas, ¿no? para ganar. Mañana sí, lo comentaremos también, evidentemente como es una contrarreloj, ¿no? y estamos hablando del campeón del mundo, pues es cierto que ya es cierto que Remco Evenepoel pues, ha empezado esta Volta a la Comunitat Valenciana realmente podríamos decir con mucha ambición, realmente yo creo que ha venido claramente a dar el todo por el todo, y sin lugar a dudas yo creo que si ya la Challenge de Mallorca vimos cómo empezó la temporada, yo creo que claramente irá claramente a por la general, sin lugar a dudas, y yo creo que
que Remco Evenepoel, es cierto que ya solo como empezó a tirar un poco de ese pelotón, pues realmente es cierto que iba a pensar, ¿no? Que iba a hacer, no sé si un ataque sorpresa como el que ha hecho finalmente Giulio Pelizzari, pero su compañero justamente equipo, pero sí es cierto bueno, que realmente yo creo que claramente el mensaje de Benepul en este inicio de temporada es de que él está aquí, que lo va a intentar por lo menos, al menos desde el minuto cero, ¿no? Y realmente esta ambición, al menos yo, al menos lo tengo que agradecer, ¿no? Realmente se agradece. Y bueno, vamos a repasar evidentemente ya la clasificación, ¿no? De cómo ha terminado la etapa, evidentemente con ese top 10 no hace falta ni que me ponga evidentemente en voz en off. Bueno, realmente, evidentemente son el mismo tiempo y por lo tanto solo vamos a repasar los nombres evidentemente del ganador, ¿no? Que ha ganado pues esta etapa, ¿no? Evidentemente ha ganado Biniam Girmay, segundo ha quedado Arne Marit, ganó ese último trofeo de la Challenge de Mallorca, ¿no? El trofeo Palma, y ha estado bastante cerca de ganar la etapa del día de hoy, de la tarde de hoy. Arne Marit, el corredor belga del Red Bull Bora. Tercero, Giovanni Leonardi, el corredor del Pol Visit Malta. Cuarto, Frederick Bebort, el 1X. Quinto, evidentemente, Blasov. Sexto, Alberto Brutomesso. Séptimo, Tommaso Nenci. Octavo, Mikel Retegui, el corredor de Vasco del equipo Kern Pharma. Noveno, Dries Van Gesel del Soudal Quick Step. Y cierra este top 10 Clement Aleno, corredor del equipo Bahrein Victorious. No, perdón, del Burgos BH, ¿no? El Burgos Burpelet BH, ¿no? Este corredor francés que evidentemente ha hecho la misma marca, evidentemente, que el vencedor de etapa en el día de hoy, Biniam Girmay. Y bueno, evidentemente finalizamos el vídeo del día de hoy, como siempre, recordando el perfil de la etapa del día de mañana, ¿no? que comentaremos. Que por cierto, antes que nada, mañana voy a hacer evidentemente tendréis el vídeo, por supuesto, de lo que vaya a pasar, ¿no? La etapa de mañana, pero lo subiré un pelín tarde porque evidentemente pues a la hora que pues, se hacen la etapa en la etapa yo no estaré disponible y evidentemente pues intentaré pues hacer el vídeo un pelín más tarde, tampoco demasiado tarde, pero evidentemente mañana tendréis aquí pues el vídeo de la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, que como podéis ver será una contrarreloj evidentemente que irán desde Carreta hacia Alginet. Es cierto que pues un pequeño repecho que evidentemente picará hacia arriba principalmente, pero más o menos el resto de la etapa es más o menos llano, evidentemente una contrarreloj llana, y por supuesto el gran favorito sin lugar a dudas es Remco Evenepoel, aunque también es cierto que tendremos en cuenta también otros corredores, ¿no? Como Iván Romeo, pero para ganarla como tal yo creo que es Remco Evenepoel, y es importante también por la lucha a esa clasificación general, ¿no? Ese primer puesto que de momento pues y evidentemente provisionalmente es de Biniam Girmay, porque evidentemente es el primer vencedor de la etapa del día de hoy, ¿no? De esta primera etapa que ha finalizado en la localidad de Torreblanca, ¿no? Ahora sí, poco más que añadir. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.